Escuche, exalcaldesa. La voz de Omar Arfuch fracturó la atmósfera helada del recinto televisivo, un tono profundo y lineal que parecía devorar cualquier otro murmullo circundante. ¿Considera usted que la gobernanza es una puesta en escena o una obligación de carácter civil? La interrogante flotó pesadamente en el ambiente. No existió un grito ni una imprecación directa, pero en su serenidad analítica se percibía una fuerza retórica que paralizó al conductor, un curtido reportero de nombre Ricardo Solís, quien notó una marca de transpiración gélida bajando por su sien la lente principal con su indicador carmesí brillando como un faro. Robótico enfocó el semblante de Sandra Cuevas por un breve lapso, apenas un instante fugaz para el espectador común, pero una eternidad. Para el observador político, la fachada de seguridad de la antigua regidora flaqueó. Se encontraban posicionados frente a una mesa de madera fina, un decorado estructurado para transmitir formalidad y rigor. De un costado, Omar Arfuch, el antiguo jefe de la policía capitalina, ocupaba su lugar no como un compareciente, sino como un fenómeno incontenible. Su vestidura, oscura, impecable y de costura perfecta, funcionaba como una armadura. Su porte era rígido, las extremidades unidas sobre el tablero, los nudillos pálidos. No ejecutaba un solo ademán superfluo. Su visión clavada en Cuevas era la de un inquisidor que posee de antemano todas las claves del caso. Del otro costado, Sandra Cuevas, portando un blazer de un tono albo casi cegador, un reto estético a la sobriedad de su rival, se presentó con la vitalidad beligerante que la definía, una amalgama de carisma popular y una postura calculada de jerarca. Sus ademanes eran expansivos, su gesto cordial, un recurso que dominaba con destreza, pero ante él primer embate de Arfuch aquella expresión se endureció en los bordes. Secretario o exsecretario o senador electo, uno ya ignora cómo referirse a usted con tal rotación de cargos, contestó ella, forzando una actitud lúdica que no alcanzó a iluminar su mirada. Gobernar es atender al ciudadano, y al ciudadano en ocasiones le agrada la espectacularidad, especialmente cuando se trata de establecer disciplina, donde su gestión por periodos solo sembró desorden. ¿O acaso piensa que los residentes de la Cuauhtémoc deseaban que le solicitara venia por favor para remover a los criminales que ustedes protegieron? La respuesta era predecible, una maniobra para mover el foco de lo individual a lo institucional, un giro táctico elemental. Arfuch no desvió la mirada, ni un milímetro. No me refiero a los residentes, exalcaldesa, le hablo directamente a usted, prosiguió manteniendo su discurso en ese registro grave y pausado. Mis cuestionamientos esta jornada serán elementales y todos giran en torno al compromiso, porque ambos solicitamos a la ciudadanía su voto de fe y la certidumbre. A diferencia de sus despliegues de limpieza, no se establece con barreras y pintura, se construye mediante la rendición de cuentas. ¿Está en sintonía con eso? Ricardo Solís, el moderador, pasó saliva con dificultad la escaleta que su equipo técnico había configurado con tanto rigor, con secciones equilibradas y cronómetros ajustados. Acababa de ser desintegrada. Esto ya no era una charla informativa, era un enfrentamiento. En el centro de mando, la jefa de transmisión, una mujer de temple firme llamada Laura, se aproximó al micrófono interno. Cierra el encuadre en ella. Toño, necesito observar su mirada. La 2. Quédate con Arfuch. No busco gesticulación, busco su frialdad. Esto es material valioso. El público en sus casas, que aguardaba un intercambio más en la cadena interminable de fricciones partidistas, comenzó a percibir que algo inusual se gestaba. Las opiniones en plataformas digitales, que al inicio eran sátiras sobre la indumentaria de Cuevas o el rostro pétreo de Arfuch, empezaron a tornarse severas. Arfuch no está simulando, escribió un perfil de alto impacto. Esto va a terminar mal, replicó alguien más. Cuevas se ajustó en el asiento, un movimiento que buscaba simular descanso, pero que revelaba su tensión. Cruzó las extremidades y descansó una articulación en la mesa, proyectándose levemente al frente. Transparencia, menciona usted, y emitió un sonido breve y cortante que irónico que mencione la claridad del individuo cuyo registro histórico es más confidencial que los legajos de inteligencia. Yo soy una figura pública. La población me halla en la vía pública, consumiendo en los puestos populares, transitando por los barrios bravos. A usted solo lo escoltan vehículos blindados. ¿Qué podrá enseñarme usted de honradez a una mujer que emerge del estrato popular? La procedencia no anula el deber, exalcaldesa, y no he acudido para centrar la charla en mi persona. Mi trayectoria, mis labores y mis cifras han sido examinadas por el ojo público durante décadas, incluso por mis detractores. Hoy el foco es usted, sentenció Arfuch, y aquí por ocasión única realizó una seña, elevó una mano, no para apuntar sino para listar. Hablemos de su primer ciclo de mando en la demarcación. Usted lo bautizó como instaurar orden. No obstante, diversos comunicados de la Defensoría de
Garantías individuales de la capital, así como múltiples recursos legales interpuestos por locatarios, mencionan privaciones, uso excesivo de la coacción y una conducta de amedrentamiento. ¿Es ese su entendimiento de la obligación? Es mi entendimiento de rescatar el territorio para los habitantes honestos, no para los que extorsionan, contestó ella elevando el volumen. Usted que se refugia en despachos de lujo ignora lo que implica encarar a grupos que se adueñan del entorno común. Yo sí poseía el coraje para encararlos, ¿o acaso usted los habría citado a una charla mientras despojan a una humilde vendedora de alimentos? El observador externo habría notado en ese punto las dos esferas coexistentes en el foro. La presión era algo que se podía tocar, los focos ardientes, el silencio total de la decena de operarios y colaboradores. Todos contenían el aliento, pero afuera en las arterias de la metrópoli la población se amontonaba ante los monitores en establecimientos de comida y centros de reunión. En las cadenas de comunicación digital, los fragmentos del suceso empezaban a rotar a una celeridad asombrosa. El encuentro había dejado de ser una transmisión de nicho para volverse un suceso nacional. Harfuch aguardó a que la resonancia de las palabras de Cuevas se disipara. Luego, con la misma serenidad implacable, lanzó el siguiente golpe. Habla de grupos criminales, exalcaldesa. Es una temática que me compete íntegramente, dijo, y sus ojos, que hasta ese momento poseían una dureza de oficio, parecieron tornarse más oscuros, cobrando una dimensión íntima. Hablemos de los grupos que usted afirma haber combatido. ¿Podría detallar a la audiencia la esencia de sus encuentros con ciertos cabecillas de comerciantes del núcleo histórico, específicamente aquellos con fichas delictivas por cobro de cuotas y tráfico de sustancias, encuentros que curiosamente no figuran en sus registros oficiales? El aliento escapó de Sandra Cuevas. El señalamiento era sugerido pero preciso. No era una abstracción sobre su gestión, era un dardo con destinatario concreto. Intentó soltar otra carcajada, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. ¿Está usted sugiriendo algo?, inició, pero su voz perdió fuerza. Yo no sugiero nada, exalcaldesa, la interrumpió Harfuch, su tono ahora afilado como una hoja de acero. Yo planteo interrogantes sobre hechos, y mi duda es básica. ¿Se citó usted sí o no en lo privado con sujetos que sus propios cuerpos de vigilancia, los de la urbe que yo dirigía, tenía registrados como cuadros operativos del cártel local? El vacío sonoro que sobrevino fue ensordecedor. Ricardo Solís observó a su jefa tras el cristal con la mirada dilatada, buscando una guía que no apareció. Laura simplemente le indicó con un movimiento que permitiera el flujo en la pantalla. El rostro de Sandra Cuevas era una contienda de sentimientos: el enojo, el asombro, el temor. El estratega la había conducido al punto de exposición, y ahora, bajo la mirada de millones, estaba sola. La primera etapa del encuentro culminaba, no con una señal de tiempo, sino con el estrépito de una crisis que estallaba en el núcleo de la política metropolitana. La negativa de Sandra Cuevas fue inmediata, casi automática. Eso es un invento, una falsedad despreciable. Su voz ahora sí se quebrantó con una furia que podía ser auténtica o una representación magistral. Se incorporó parcialmente, presionando sus extremidades contra el tablero de madera como si pretendiera volcarlo. Usted no tiene derecho a venir aquí a manchar mi nombre con señalamientos tan bajos, tan mezquinos. Esto es una bajeza institucional. Harfuch permaneció anclado en su sitio, una columna de quietud ante la tormenta. No desvió la mirada, permitió que el arrebato inundara el espacio, que la audiencia percibiera cada grito. Aguardó el instante preciso en que ella buscó aire para continuar, y justo en ese punto habló su voz sin subir el volumen, lo que la tornaba más amenazante. Exalcaldesa, le ruego, se siente. No estamos en una asamblea ni usted en uno de sus encuentros con medios, donde rechaza cuestionamientos difíciles. Esto es un intercambio frente a la ciudadanía, dijo con una firmeza que no permitía objeción. De forma inesperada ella cedió, volvió a su lugar, el tono de su ropa resaltando el encendido de su cara por la rabia. Yo no he declarado que usted pactó con ellos, he cuestionado si hubo reunión. Es una pregunta cerrada. Usted, la mujer de la transparencia total, debería ser capaz de dar respuestas sin vacilar. El narrador podría ilustrar la escena como una partida de estrategia donde un contendiente ha entregado una pieza secundaria para dejar al líder rival en total vulnerabilidad. Cuevas había mordido el anzuelo. Su conducta exaltada, en vez de transmitir rectitud, había sembrado la sospecha. El televidente no retendría el dato exacto de Harfuch, pero sí la pérdida de control de la exalcaldesa. Me he visto con infinidad de ciudadanos, siseó ella, tratando de recobrar la compostura, con mercaderes, con vecinos, con inversores, con cualquiera que desee aportar al territorio. Yo no
Demanda un expediente de conducta a cada persona que solicita una audiencia. Esa es su labor, secretario, y por lo visto fue deficiente porque esos individuos que cita continuaban actuando con total libertad bajo su vigilancia. Fue una réplica efectiva, veloz, inteligente, movía la culpa hacia por primera vez. Una mueca casi imperceptible de satisfacción asomó en la cara de Omar Arfuch. Era el gesto de alguien que valora la competencia. Ahí reside su error, exalcaldesa. Mi función era justamente detectarlos, vigilarlos y capturarlos, y lo logramos. Arrestamos a centenas de ellos, pero nuestra labor se tornaba sospechosamente compleja cuando nuestros objetivos parecían ser prevenidos de acciones en el perímetro de su demarcación. Resultaba frustrante cuando ciertos centros de comercio señalados como puntos de ilícitos eran protegidos con permisos especiales dictados por su oficina. Horas antes de nuestra llegada extrajo un legajo fino de color ocre que había permanecido oculto. No lo desplegó. Solo lo situó sobre la superficie entre ambos. El ademán fue suficiente. Era un objeto real que cortaba la retórica vacía. Ahora existía una evidencia o el anuncio de una. ¿Qué representa eso? ¿Otro de sus montajes para hostigar rivales?, reclamó Cuevas, pero su atención no se despegaba del papel. No son montajes, son realidades, exalcaldesa. Fechas, nombres, informes de campo, por citar uno. Y en este punto Arfuch abrió el legajo sin revelar el interior a la cámara. El día 14 de marzo de 2023 coordinamos una acción de alto nivel en la zona de bodegas para desarticular un nodo de bienes robados a las 10 de la noche del 13. Su responsable de área, cuyo puesto fue una decisión directa de usted, mantuvo una charla urgente con los cabecillas de esos comercios a las 6 del día siguiente. Cuando mis agentes arribaron, el sitio estaba desierto. ¿Le parece un azar? La precisión era aplastante. El momento, el lugar, la hora. No era una conjetura, era un diario de eventos. Cuevas pestañeó buscando una salida. Mi grupo de trabajo labora de forma permanente, argumentó con debilidad. Se encuentra con gente constantemente para gestionar soluciones. ¿Ahora va a perseguir el diálogo institucional? No, exalcaldesa, voy a objetar. El fruto de ese diálogo, replicó Arfuch, su voz volviéndose pétrea. El fruto fue que una labor de meses fue arruinada. El fruto fue que toneladas de ilícitos se esfumaron. El fruto fue que los infractores se burlaron de la ley. Y el factor recurrente en este y otros 6 eventos que poseo registrados aquí es la mediación oportuna de colaboradores de su círculo íntimo. El conductor Ricardo Solís buscó entrar al intercambio notando que el terreno se volvía legalmente delicado. Secretario, Arfuch está planteando imputaciones muy serias. ¿Cuenta con el respaldo documental de lo que afirma? Arfuch se volteó pausadamente hacia el Ricardo. No nos hallamos en un tribunal, aunque la exalcaldesa parezca creerlo. Estoy en una discusión pública exponiendo una conducta sistemática, una conducta que indica en el mejor de los casos una omisión grave y en el peor una colaboración pactada, y es mi obligación como alguien que busca seguir en la función pública poner estos datos a la luz. Volvió a encarar a Cuevas, quien ahora lo observaba con un rencor absoluto, desprovisto de máscara política. Usted presume sus recorridos de vigilancia, de sanear las calles, pero parece que su labor tenía un sesgo muy marcado, continuó Arfuch. Se ensañaba con los pequeños puestos, con los músicos callejeros, con los negocios familiares de años, pero era llamativamente cautelosa con las redes que si suponían un peligro. Usted no saneó el territorio, exalcaldesa, usted lo reorganizó según su conveniencia, y en el camino parece haber tejido lazos muy cuestionables para asegurar calma en ciertas zonas, una calma que se asemeja bastante a la armonía entre delincuentes. La expresión armonía entre delincuentes resonó en la sala. Fue un dardo de una contundencia gramatical. Sandra Cuevas se enderezó. La mujer cercada mutaba en combatiente. Ya no le importaba el foro, ni la percepción social, ni la táctica. El asunto era personal. Usted desconoce todo sobre mi vida, dijo con una voz cargada de amargura. Usted, el protegido, el que nació en la opulencia, el que ha tenido el camino despejado, viene a cuestionarme a mí sobre la realidad de la calle. A mí. ¿Sabe qué es esa armonía, señor Arfuch? Es subsistir en una estructura que usted y su clase edificaron. Es comprender que para dirigir un sitio complejo a veces se debe tratar con la sombra, algo que usted nunca captaría desde su despacho de lujo. Pero ya que le apasiona hablar del entorno cercano, hablemos del suyo. Un ruido sordo recorrió el centro de mando. Laura, la jefa de transmisión, se cubrió el rostro. Presentía lo que venía. Al intercambio había bajado a un estrato inferior. Ya no era gestión, era destrucción personal, y una multitud estaba a punto de atestiguarlo. La lente captó el rostro de Arfuch buscando una fisura en su calma. No halló nada, solo percibió sus ojos que parecían invitar al ataque. El embate de Sandra Cuevas fue frontal, un recurso final para quebrar al hombre que la había expuesto. Hablemos de su propio cargo, señor
Arfuch, o más bien de cómo lo obtuvo, porque todos en esta metrópoli sabemos que no ascendió a jefe de seguridad por una labor de base. Usted llegó por su linaje, por ser descendiente de quien fue. Hablemos de favores familiares, hablemos de los herederos del poder que juegan a la autoridad. El golpe fue vil y el foro lo percibió. El pasado de Omar Arfuch, hijo de la celebridad María Sortey, del funcionario Javier García Paniagua, era de conocimiento general, pero raramente usado como agravio dado su propio historial, y especialmente tras el atentado que casi le quita la vida. Usarlo era quebrar un pacto de respeto. Arfuch la oyó sin pestañear. La única alteración fue la rigidez de su rostro cuando ella concluyó. Él no entró al juego, no protegió su árbol genealógico, simplemente la observó y dijo: estamos analizando sus nexos, exalcaldesa, no busque desviar el tema. Pero Cuevas no pensaba soltar su única posibilidad. No estamos analizando la veracidad. Usted me señala por nexos oscuros, pero su propia designación es cuestionable. Usted me critica por charlar con gente del barrio, pero usted compartía mesa con la jerarquía política que ha vaciado este país. ¿Con qué autoridad pretende dar lecciones de ética? Con la autoridad de quien ha arriesgado la existencia por esta urbe, contestó Arfuch, y por vez primera un rasgo de sentimiento real, una furia gélida se notó en su decir. Con la autoridad de quien carga con más de un centenar de marcas en la piel por combatir al crimen que usted parece comprender tan íntimamente. Con la autoridad de quien ha despedido a compañeros asesinados en el cumplimiento del deber. Esa es la cara con la que me presento, exalcaldesa. ¿Cuál es la suya esta noche? ¿La de servidora o la de gestora de intereses que prefiere no mencionar? La repercusión de sus frases fue total. Invocó su tragedia, no como lamento, sino como sello de honor. Había transformado el ataque de Cuevas en un efecto de rebote que la golpeaba con la solidez de lo vivido. El estudio se hundió en una quietud donde solo se oía el equipo técnico. Sandra Cuevas intentó articular, pero el aire no salió. Cruzó una frontera y topó con un muro. Fue cuando Arfuch realizó el movimiento definitivo, pausado, como quien entrega un veredicto. Puso sobre el tablero una imagen de gran tamaño boca abajo. Ya que prefiere los temas personales, analicemos esta captura, dijo suavemente. Fue registrada hace 8 meses en un local de Polanco, un sitio reservado. Una reunión al parecer cordial. La cámara realizó un acercamiento inestable. Ricardo Solís, el moderador, se asomó con una mezcla de horror y de ver. Cuevas observaba el reverso del papel como si fuera un peligro inminente. Ignoro de qué trata, susurró. Creo que lo tiene muy claro, dijo Arfuch con un movimiento lento. Volteó la imagen. La captura era nítida, lograda con precisión, pero indiscutible. En ella se veía a Sandra Cuevas alegre. En una mesa a su lado, también sonriente, se encontraba un sujeto robusto de cara familiar para la policía y los medios de sucesos. Era el pariente de un jefe del cártel local, alguien a quien la oficina de Arfuch había buscado detener por cargos de extorsión y asociación ilícita, y junto a ellos, brindando, estaba un constructor que había obtenido sin concurso 3 de las obras más costosas de la demarcación. Durante el mando de Cuevas el ambiente se espesó. No era una sospecha, no era un informe, era una prueba visual, un nudo de poder que ataba política, delincuencia y dinero de forma brutal. ¿Son estos los sujetos con los que debe tratar para gobernar, exalcaldesa?, inquirió Arfuch, su voz ahora un susurro fatal. ¿O son sus aliados? El individuo a su diestra está ligado al cobro de cuotas. El de su siniestra obtuvo 80 millones en contratos de su oficina, y en el centro está usted celebrando. ¿Qué celebraban, exalcaldesa? ¿La disciplina en el territorio? Sandra Cuevas miraba la captura con pánico. El color se había ido de su semblante, dejándola lívida. Intentó hablar, pero solo produjo un gemido. Se tocó el tórax. Su aliento era acelerado. En el mando, Laura ordenó el corte. Envíen a anuncios ya. Pero Ricardo Solís, en un acto de instinto que marcaría su vida profesional, detuvo la orden. Sabía que frenar eso sería un error. Contra la información, el país entero veía a una figura pública desintegrarse. La mujer de hierro había sido exhibida no por palabras, sino por una foto. Su mudez era más clara que cualquier frase. La estampa en pantalla era insoportable. El rostro gélido de Arfuch, el rostro roto de Cuevas, y entre ambos sobre la madera la foto que lo aclaraba todo. Yo, ese sujeto es un inversor, balbuceó finalmente Cuevas apuntando al constructor, y el otro me fue presentado esa noche. Es un montaje. Usted me tendió una red. Exalcaldesa, dijo Arfuch, guardando la imagen de nuevo en su carpeta. La única red en la que está es la de sus propias decisiones. Yo solo traje la claridad. El punto máximo había pasado. El impacto fue tan exacto y tan crudo que no quedaba espacio para más. El encierro era absoluto. La premisa de la historia se había vuelto tangible en el foro. Se había visto un final político en directo, y la onda expansiva duraría mucho tiempo. La mudez que siguió a la foto fue densa como el aire previo a un rayo. Sandra Cuevas,
quedó estática con la vista en el sitio donde estuvo la foto como si la marca de su caída siguiera ahí. Su mente, usualmente rápida, estaba desierta. Cada defensa se hundía antes de nacer. Negarlo era estéril, aceptarlo era el fin. Estaba acorralada. Ricardo Solís, el conductor, recobró el habla, aunque sonaba distinto. Exalcaldesa Cuevas, ¿desea replicar a lo expuesto por el señor Harfuch? Ella levantó la cabeza, sus ojos toparon con los de Harfuch y no halló burla, sino una determinación gélida. Era la cara de alguien que termina un trabajo rudo pero forzoso. Esa distancia era más dolorosa que el odio. Este encuentro es una mentira, dijo ella con voz tenue, una condena pública armada por usted. Se giró a Harfuch, sin energía. Usted no es autoridad, es un ejecutor político y usó los medios del Estado para vigilarme. Yo usé los medios del Estado para perseguir el delito, exalcaldesa aclaró Harfuch con paz, y a veces las pistas nos llevan a sitios inesperados, a locales de lujo. Por ejemplo, la duda que la gente tendrá no es el origen de la foto, sino el motivo de su presencia ahí. ¿Qué pactaba? Se apoyó en su silla con el gesto de quien ha concluido su exposición. La carga había pasado ahora. Solo quedaba ver el resultado. Ricardo Solís, viendo que Cuevas no daría una réplica lógica y que el clima era tóxico, optó por cerrar. El tiempo se agotó. Agradezco a ambos su participación. ¿Alguna frase final? 1 minuto para cada una. Exalcaldesa, inicia usted. El foco se puso en ella. Millones aguardaban un despliegue final, un reto, pero la vitalidad se había ido, se veía reducida. En su lugar, el blazer blanco parecía un sudario. A los habitantes de mi zona, mi gente, inició con voz trémula, ustedes me conocen, saben quién soy, saben que combatí por ustedes. No acepten las falsedades de los hombres de élite que nunca han pisado el suelo real y que temen a una mujer firme. Seguiremos adelante, no nos vencerán. Parecía un discurso genérico para otra situación, un texto que ya no encajaba con la verdad que se vio en el monitor. Fue un intento digno, pero sin peso. Luego el foco pasó a Omar Harfuch. Él miró al frente, conectando con cada hogar esta noche. No se trató de nombres, sino de valores, dijo su voz con un peso que llenaba el foro. El valor de que nadie escapa a la norma, el valor de que el cargo público es un compromiso, no un negocio, y el valor de que la paz no se firma con delincuentes, se impone sobre ellos. La metrópoli merece un mando honesto, firme y transparente. Mi deber es con la ley y con los afectados, nunca con los que dañan. Buenas noches. No hubo nada más. Ricardo Solís cerró la transmisión con tensión. Concluimos este encuentro. Las posturas están dadas, los datos mostrados. El veredicto es de usted. Gracias por estar. La señal se cortó. La música del programa entró al aire. Un sonido alegre que chocaba con el luto del set. De inmediato la quietud se rompió por el ruido de los operarios. La gente se movía quitando cables, hablando bajo. Sandra Cuevas quedó allí un momento más sin voluntad para partir. Un ayudante le ofreció agua. Ella no lo vio. Al fin se paró con rigidez, no observó a nadie. Caminó a la salida con porte erguido. Una autoridad caída, dejando su sitio en ruinas. Omar Harfuch también se levantó, arregló su ropa. Ricardo Solís se acercó con la mano extendida. Secretario, fue una jornada fuerte, dijo Harfuch. Saludó con firmeza. Gracias por la oportunidad. Era preciso. Su vista se cruzó un segundo con la de Cuevas. Antes de que ella saliera, no hubo gesto ni voz, solo un entender mutuo del choque ocurrido. Harfuch se fue por el otro lado con su equipo. El sitio quedó solo con los operarios y Ricardo Solís mirando los lugares vacíos de Sandra Cuevas y de Omar Harfuch. La charla terminó, el duelo concluyó. No habría más en esa noche, no habría análisis posterior, solo él. Recuerdo de las palabras y el peso de una imagen que cambió la jornada y quizá el rumbo de la metrópoli. El observador mira el cuadro, 2 sitios desiertos bajo la luz fría, mofas de un poder mostrado y de otro que se rompió por dentro.